Otro vídeo de bolsa y esta vez vengo a resolverte una duda y es si habrá rally de fin de año en el IBEX español, en la bolsa española. Bueno, por si no sabes lo que es el rally de fin de año, mira, el año pasado yo en un vídeo que puedes ver aquí, ya dije que aunque el IBEX iba a caer, ¿vale? Aunque hubiera una caída del IBEX en diciembre, habría rally en enero. Es decir, el rally de fin de año, si lo vemos aquí en otros gráficos, es la subida que tiene el IBEX 35, pues bueno, digamos después de las Navidades, ¿vale? Es decir, aquí por ejemplo, pues tenemos que esto hubo una caída, pero en enero aquí levantó. En otro año, aquí vemos 2016, es en este caso el rally, la subida rápida fue en diciembre, también luego un poquito en enero, es decir, aquí también lo tienes en 2017, es decir, normalmente casi todos los años suele producirse un rally final, es decir, una subida de la bolsa, siempre y cuando las circunstancias no sean muy negativas, muy malas, ¿no? Y claro, aprovechar esta subida, este sprint final, es lo que te puede dar la rentabilidad extra, porque si no saliste de la bolsa, cuando yo lo dije, en abril te dije que había que salir de la bolsa, hubo una caída importante en mayo, si te pilló también a lo mejor la caída que hubo en verano, en agosto, pues bueno, seguramente estás esperando en estos últimos 6 meses intentar romper esa resistencia que tenemos de los 9.450 puntos y que puedas obtener una rentabilidad, digamos, decente. Porque el IBEX 35, la bolsa española este año, ha obtenido una rentabilidad menor que otras bolsas europeas, ¿no? Y claro, para final de año, bueno, pues tendríamos que pensar, oye, ¿qué puede ocurrir? ¿Merece la pena, Miguel, estar en bolsa, intentar aprovechar este rally final? El rally se va a producir en diciembre, se va a producir en enero. Bueno, pues al final, como decía en mi vídeo sobre qué iba a ocurrir en la bolsa de aquí a final de año, pues básicamente la cuestión está, como siempre, en la guerra comercial. Es decir, lo que acuerde China y Estados Unidos. Si hay un acuerdo real firmado, no simplemente un tuit de Donald Trump, las bolsas tendrían un rally bastante importante. El problema que tenemos en España es que estamos sin gobierno y todavía no sabemos quién va a gobernar y con qué condiciones. Por lo tanto, es difícil que en estas circunstancias en el que el gobierno tiene un pacto de coalición, que bueno, quizá entre partidos independentistas catalanes, pues es complicado que entren nuevos inversores al mercado español. Por lo tanto, es complicado que en la bolsa española, digamos, entre más dinero y porque hay, pues esto, como te digo, una elevada incertidumbre a nivel de país, porque claro, no sabemos si el nuevo gobierno pondrá nuevos impuestos a los bancos, no sabemos si habrá recortes a las eléctricas, todo esto hace que sea muy complicado saber cómo va a evolucionar, digamos, el IBEX 35, porque claro, no nos olvidemos que al fin y al cabo el IBEX 35 pues tiene mucho peso todo lo que es la banca. La banca tiene muchísimo peso. Bueno, aquí puedes ver, pues bueno, cotizaciones, puedes ver el volumen que tiene a nivel de inversión. Fíjate, Banco Santander, Banco Sabadell, Banco Santander, Bankia, Bankinter, vamos a ver, BBVA aquí, CaixaBank, fíjate todo lo que suma estos valores a nivel de volumen bursátil, energéticas, que también muy afectadas por decisiones políticas, fíjate lo que pesa Iberdrola, Enagas, que la tenemos por aquí, Endesa también, ¿vale? Por lo tanto, ya digo, en esta situación es complicado porque, ya digo, la banca pesa mucho en el IBEX 35 por la política de tipos bajos del Banco Central Europeo. Desde luego le cuesta mucho más ganar dinero y además un gobierno que pudiera ponerle nuevos impuestos haría que la banca española ganara menos dinero. Por lo tanto, por ahí mal, por ahí el IBEX 35 es difícil que haya un repunte. Cierto es que algunos bancos, como puede ser a lo mejor Banco Santander, Banco Sabadell, sí podrían tener un rebote de final de año, ¿vale? Pero más que nada, pues bueno, por la situación, digamos, que han vivido, ¿no? Fíjate cómo estaba aquí Banco Santander en abril en máximos y fíjate cómo tocó mínimos, como muchos valores en verano y fíjate a qué nivel está ahora, con lo cual, ya digo, podríamos ver que estos valores tan castigados, ¿vale? Aquí tienes la situación de Banco Sabadell,
que ha ido remontando desde las caídas de verano, ha ido recuperando, pero sin llegar a los máximos que tenía a finales del año pasado. Y ya digo, también por ejemplo otros valores que son más cíclicos, por ejemplo ArcelorMittal, muy dependiente de lo que pueda ocurrir con la guerra entre Estados Unidos y China, porque lógicamente es un valor que depende mucho de los ciclos económicos. Fíjate en qué situación estaba en abril, a cómo llegó con las caídas que hubo en agosto y fíjate cómo está ahora. Puede que haya rebotes en estos valores, pero ya digo, dependerá mucho de circunstancias. En el caso de los bancos, políticas, porque el Banco Central Europeo no va a cambiar su política monetaria de tipos cero, y en el caso de Acerinox o por ejemplo ArcelorMittal, IAG, CIE, estos valores son más cíclicos y bueno, pues dependerán de que la situación económica parece que repunte. ¿De qué dependerá que la situación económica vaya mejor o parezca que va mejor? Pues como te decía, dependerá mucho del acuerdo China-Estados Unidos, pero también dependerá mucho de cuál es el termómetro, qué valor da el termómetro de las compras y el consumo navideño. Si vemos que el consumo es bajo, es débil, seguramente los inversores temerán una crisis económica. Como sabes, desde MD Investment Capital, y yo en mi canal de YouTube también lo explico en varios vídeos, descontamos que va a haber una crisis, aunque se esté, digamos, posponiendo por las políticas monetarias. Sin duda va a haber una crisis económica en 2020, por lo tanto nosotros ahora mismo estamos como MD Investment Capital, estamos fuera de la bolsa, pero ya digo, hay que estar atentos porque, bueno, pues si pudiéramos pillar, digamos, un rally, pues no estaría mal, pero bueno, ya digo, es solo para aquellos que estén, digamos, que sean inversores bastante arriesgados. Lo que está claro es que este rally final puede suponer una rentabilidad bastante interesante y que además, pues bueno, ya digo, en bolsas europeas se puede producir mucho más que lo que va a ocurrir en la bolsa española. Por lo tanto, ya digo, esto es un poco la idea. Y como te decía, hace un año, pues el rally se produjo en diciembre, ¿vale? Aquí lo tenemos. Hubo una caída muy importante, perdón, en enero, hubo una caída muy importante en diciembre y aquí yo en un vídeo explicaba que habría rally en enero y así fue. Por lo tanto, ya digo, finales de año suele ser un momento en el que se realizan muchos ajustes de cartera, muchas operaciones, gente que se incorpora, gente que sale, etcétera, y por lo tanto, ya digo, es una recurrentemente es una situación en la que suele subir la bolsa, pero ya digo, tienen que acompañar lo demás, tienen que acompañar las noticias, tienen que acompañar un poco los datos que tenemos, consumo, como te decía, a nivel de compras navideñas y también el tema de la guerra comercial. Pero una cosa tienes que tener clara, al final a los fondos de inversión, es decir, a los grandes partícipes de los mercados, el Banco Central Europeo no le está dejando mucha más opción que irse a la renta variable, irse a la bolsa, porque en un entorno donde los tipos son cero e incluso negativos en lo que es la deuda pública, pues ahí la verdad es que lo tiene muy complicado tanto aseguradoras, que son más conservadoras de lo normal y por lo tanto invierten en renta fija, como fondos de inversión, planes de pensiones, todos estos grandes inversores que al final son los que mueven mucho volumen de dinero, muchos capitales, al final sin duda están prácticamente obligados para que tengan que invertir en la bolsa, porque ya digo, con estas políticas monetarias poco más se puede hacer para obtener rentabilidades interesantes. Y piensa que, a diferencia de lo que hacemos en MD Investment Capital, todos estos fondos o planes de pensiones, la mayoría no invierten en activos alternativos, como pueden ser criptomonedas, como pueden ser startups, como puede ser incluso inversiones más tradicionales, pero que no son financieras, como por ejemplo la inversión inmobiliaria. Por lo tanto, están muy atrapados en cuanto a sus políticas y estrategias de inversión. Por lo tanto, casi están obligados a moverse en la bolsa. Por lo tanto, no nos olvidemos de esto, de que si al final no tienen alternativas, tendrán que invertir en bolsa. Pero ya digo, el problema lo tenemos en el IBEX 35 con la situación política y de incertidumbre de gobierno. Por lo tanto, difícil atraer dinero al mercado español y, sobre todo, difícil que pueda haber un rally como se puede producir en otras bolsas, porque ya digo, en el IBEX 35 tiene muchísimo peso todo lo que es banca y todo lo que es empresas energéticas, que ya digo que dependen mucho de lo que diga el gobierno. Por lo tanto, ya digo, es un poco temprano para saber si se va a producir un rally final de año, si se va a producir en diciembre.
o se va a producir en enero, pero en cualquier caso habrá que vigilar lo que ocurre en las bolsas europeas, porque ya digo, si resulta que hay rally en Europa, seguramente en España lo haya, aunque en menor intensidad, por lo que te he comentado, ¿vale? Bueno, pues hasta el próximo vídeo de bolsa. Me despido de ti, saludos y éxitos.